Damos unos minutos para que sigan entrando más seres. Su merced nos dice. Mientras que una Eva nos eleve la oración. Bueno, sí, señor. Le pedimos a Analía, si es tan amable, nos puede ofrendar la oración. ¿Se escucha? Sí, sí, le estamos oyendo. Adelante. Voy a recitar una oración que es la que yo lo haré. Dios, intermedio, un caminante de paz, un salvador de la un simple ser, un transmisor de tu justicia. Déjame ver la verdad. Gracias, gracias, gracias. Bueno, la pregunta del millón, tía. Muy amable, gracias. Maestro de Dondagón. Bien. Ya elevó la oracel la venerable Analía. Entonces, vuestra merced, podemos dar inicio a la conferencia de hoy. Maestro de Dondagón, si nos está oyendo. Si nos está oyendo, maestro. Bien, bien, gratísima, venerable de Alquidiaga. Entonces, vamos a esperar un mocetico para que inicie la conferencia de este día, el maestro de Dondagón, a quien le damos las gratísimas. Y vamos a entonces esperar unos minutitos. Mientras tanto, van llegando más seres a la conferencia. Así les damos la oportunidad de oír desde el inicio. ¿Cuánto tiempo llevas esperando la razón perfecta para invertir tus ahorros? Con nuestra... Mahatma Alquidiaga. Ya el maestro. Es que he tenido exigencias con el internet, pero al parecer ya estoy logrando entrar. Gratísima, maestro, si se le está oyendo fuerte y claro. Adelante, maestro. Bien. Bueno. Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Tengan todos sus mercedes en el día de hoy. Bien. Vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Espere que se nos vea mejor la carita. Bueno, aquí como que nos vemos mejor. Bueno. Sí, maestro, ahí se ve mucho mejor y ahí mejor, ahí maestro, porque estaba dando la luz. Gratísima, maestro, ahí sí está muy bien. Bueno. Bien, entonces iniciamos. Recordemos que estamos en las clases del robo, explicando respecto a lo que es el robo. Bueno, me licencia que no estoy usualmente en el espacio habitual, estoy en otra ciudad y entonces aquí estamos improvisando la forma para poder dictar la conferencia. Ya sé, como que me fue la luz. Bien. Bien. Un momentico, a ver si allí podemos tener mejor visión. Está como molestando todo hoy. Bueno, aquí sí ya.
Bueno, mis venerables hermanos, decíamos que estábamos hablando del robo y que en el robo habíamos hablado ya de lo que era peculado, lo que era dolo y una gran cantidad, los delitos contra la familia. Y quiero hoy retomar uno que tocamos la semana pasada, una forma y que en un momento dado todos podemos caer en ese delito sin saber que es robo, pero es robo. Se llama el desgreño administrativo. Cuando vuestra mercedes o mi ser o alguna criatura de la GEA se le ubica un altargo en su vida, pues ese altargo debe uno cumplirlo a cabalidad. Buscar que sea con la mejor calidad posible del altargue que aún le haya impuesto. La persona que obra de forma mediocre, la persona que obra de forma no recomendada, cae en desgreño administrativo. El mediocre, el ser chambón, es una forma de robar. Para que vuestras mercedes estén enterados. Desgreño administrativo se llama. Bien. Ese es, y por lo regular mucha gente cae en eso. Uno ve en muchas empresas personas que hacen de mala gana su labor o que roban el tiempo de la labor porque se dedican a otras cosas que no son propias de la labor que están haciendo. Y eso es robo ante los ojos de Dios. Incluso ante los ojos de los hombres pudiera ser robo. Vuestras mercedes, a seguir de hoy, es importante tener la conciencia de que nuestros actos estén llevados siempre por la conciencia de hacer las cosas bien hechas, sea cual fuere la labor. El cocinero o la chef que hace cualquier cosa está robando. La enfermera o que está atendiendo un paciente o el enfermero que pues los atiende de cualquier manera, lo que busca es ganarse un sueldo y punto, está robando. El profesor que no es profesor y no es un apóstol de la educación verdaderamente, está robando. Y así cualquier profesión en la vida, cualquier actividad que uno ejerza o haga, si lo hace con mediocridad, esa es una forma de robar. Una forma de caer en robo. Se llama desgreño administrativo. Es un robo que de pronto para muchos, aunque lo intuían, no se consideraba robo, pero es un robo, una forma de robar y bastante infernal. ¿Ven? Muy bien. Ese desgreño administrativo de hoy en adelante, incluso con nuestras cosas, administrar las cosas que están que Dios nos puso a nuestro altargue, que son las cosas de nuestra vida, es una forma de robar.
Entonces ahí queda un aspecto bastante importante a tener en cuenta. Vamos a hablar de otras formas de robo que también son importantes. Hay una que pareciera que no es robo, pero hay partes de la tierra que lo consideran como un delito. Se llama pánico administrativo, pánico financiero. Les quiero contar una historia de mi vida. Hace unos 30 años, 31 para ser exacto, mi cerdo comerciaba frutas, creo que esto ya lo conté, pero hay que contarlo de nuevo. Desde el país de Venezuela desde la frontera de Venezuela con Colombia, lo importábamos y se vendía en la ciudad de Bogotá. Guanábana, para ser exacto. Para los seres del Salvador, la guanábana, una fruta muy deliciosa. Éramos 3 importadores. 3. Pero había un tipo de esos 3 que era muy envidioso y hacía competencia desleal. En el proceso de la guanábana hay épocas en las cuales hay grandes cosechas y hay abundancia, y hay otras que hay escasez. Entonces se tiene que traer muy poquitica, porque alcanza muy poco. Pues bien, para los días de la escasez, traíamos un camión, los otros 2 no consiguieron guanábana para traer, y nosotros logramos conseguir un camión grandísimo, que la utilidad iba a ser muy grande. Pero el tipo, uno de esos, el que les digo que era envidioso, cuyo nombre es Olinto, si no se ha muerto el personaje ese, le regó a todos los usuarios, los que compraban, que esa guanábana que nosotros traíamos estaba podrida, que tenía todos los problemas que quisieran. El resultado, nadie nos compró. Todo eso obviamente era falso. El tipo lo hizo para poder neutralizar y que nosotros no ganáramos, ya que él no estaba ganando. Eso ante los ojos de los hombres, pues era difícil probar ese delito, pero ante los ojos de Dios es un robo, un terrible robo. Y la pérdida que se tuvo con eso quedó sobre las espaldas de ese personaje, quedó sobre las espaldas de esos señores. Ahí vamos entendiendo que es pánico financiero. Cuando se echa a correr una circunstancia, por ejemplo, que tal producto tiene algo que le ha caído mal y es falso eso. Es falso. Las pérdidas que se hagan debido
a esa falsedad, pues quedan sobre las espaldas de las personas que hicieron ese delito. Es jugar sucio y es una forma de robar. Entonces, ahí vamos entregando una segunda forma de robo. Una segunda forma de robo. Pues esta noche. Ahora vamos a hablar de una tercera esta noche. Yo la llamo el buitre o la hiena. Le puse ese nombre, se lo pongo yo. Es el oportunista, el mal oportunista. Les voy a poner con un ejemplo. En el mercado, en esos mismos viajes de la Guanábana que les estamos explicando, alguna vez nos pasó que había abundancia de guanábana y los otros dos socios ya habían llenado el mercado. Cuando llegamos nosotros con nuestro cargamento, nadie lo quería comprar. Y había un señor que él sí necesitaba la guanábana para vendérsela a una empresa productora de jugos. Y a él le recibían toda la que llevara, todo lo que llevara le recibía. Él no tenía problemas en comprarla. Él sabía perfectamente a cómo nos había salido a nosotros, cómo la teníamos comprada y todo. Pero el tipo decía, por ejemplo, por decir algo, yo recuerdo en ese entonces, el precio con que se había comerciado ahí era 300 pesos en ese entonces. Por debajo, para nosotros era pérdida, por debajo de ese precio. 300 pesos el kilo. Y el tipo dijo, yo le pago a 200, y eso de pronto 220, y eso si acaso. Los personajes se aprovechó de la situación sabía sabía que estaba perdiendo dinero, que tenía que venderse a pérdida, y él perfectamente lo hubiera podido comprar a los 300 como todos los demás, pero él de oportunista lo compró a ese precio. Era lo que ofrecía, porque las otras personas estaban abocadas, era eso o perderlo. Van entendiendo por qué les decimos el buitre o la hiena a ese oportunista malintencionado. Y esa es una forma de robo. Para los del mundo no, business are business, negocios son negocios. Es un zorro para los negocios. Pero ante Dios es una vil rata, un ladrón. Más que ladrón, es una rata. ¿Ven cómo es? Ahí tenemos 3 tipos de robo ya. Cuídense sus mercedes de ese falso oportunismo en su existencia. Cuídense sus mercedes de eso. Eso trae desgracia a vuestra existencia.
Aparentemente es una transacción legal, aparentemente, pero no hay tal. Es solo apariencia de esta forma de robar. Por eso el robo es, recordemos, es lo más vil que hay en el cosmos. Y les quiero decir algo, para que se estremezca más de uno. El robo no tiene perdón. De vez en cuando la divinidad hace remisión de robos, pero muy de vez en cuando. Los robos de pronto pueden ser remisibles, pero no tienen perdón. No tienen perdón. Eso ténganlo claro como la luz del día. Bien. Bueno. Son formas de robo que pareciera que no son robo. Todo lo que sea competencia desleal, eso es robo. Por ejemplo, el robo de secretos industriales. Me explico. Alguien tiene una fórmula para producir, por ejemplo, un postre o un producto, digamos un champú, con un secreto, un toque especial. Y alguien le roba ese secreto y comienza él a producir su toque especial. No pagó por esa autoría, de esos derechos de autor. Eso es robo. Se llama plagio. Plagio. ¿Ven? Plagio es copiar algo, robar la autoría, los derechos de autoría de algo. Y hay un robo que pareciera que no es robo, pero también es robo. Se llama pastiche. De pronto del plagio habrán oído hablar sus mercedes, pero no del pastiche. El pastiche es un robo, es un plagio chiquito, pero simulado. O sea, toman una idea central y la acomodan, le hacen unos cambiecitos chiquitos para que eso diga, no, aquí no hay plagio, no, aquí no hay plagio, pero sí lo hay. Eso es pastiche. Un ejemplo de esos, pero en última el pastiche es plagio. Un ejemplo de esos, hay un libro por ahí de frutoterapia que lo sacó Ronald Morales. Y fue muy famoso ese libro. Pero el grueso de ese libro fueron doctrinas del maestro Kelly, de la compactación de las frutas. Pero ellos les metieron otras cosas. Les metieron algunas otras cositas, otras, quedando como aparentemente la autoría completa de ellos. Eso es un pastiche, porque es un plagio simulado. Cuando el plagio es así de frente y fusilado totalmente, es un plagio. Cuando es así con simulación y adecuación de cositas como para que no se vea el plagio,
Eso es un pastiche, que en últimas es plagio. De todas formas es plagio, pero es un plagio acomodado. Cuando se roban, y esto va de la mano con lo de los derechos de autor, cuando se roba una fórmula, o cuando se compra un libro, por ejemplo, pirata, se está robando los derechos de autor. Cuando se está comprando música más barata, pirata, y no le están llegando los valores de las regalías a los músicos y a los intérpretes y a los compositores de esas melodías, se está cayendo en robo. No se está pagando los derechos del autor. Es importante, mis venerables hermanos, que tengan conciencia de esto mucho, porque esto se puede caer muy fácilmente en robo. Por ejemplo, veo yo en la calle muchas copias. Vamos a poner un ejemplo, varios ejemplos voy a poner. El libro, aquí en Colombia, se ha tenido un escritor que fue premio Nobel en 1982, amigo de Mario Vargas Llosa en ese entonces, que eso fue el otro premio Nobel peruano, Gabriel García Márquez. Y él, varias obras de él, las imprimieron y las vendieron mucho más baratas, inundaron algunas librerías con eso, mucho más baratas, pero a él no le pagaron derechos de autor. Eso es robo. Robo. Los libros en las que venden lamentablemente en las calles, la inmensa mayoría son robo, son obras piratas que son mucho más baratas que los que se venden formalmente. Eso es robo al autor, a los derechos de autor. Por hoy es muy común ver a los libros de Robert Kiyosaki, de Richard Bach, de Ogo Mandino, de Dale O'Charlie, todos aquellos que escriben obras de crecimiento espiritual y crecimiento personal, son plagiados por las gentes. Cuídense de eso, porque por ahorrarse unos centavos está uno creando una morada en los infiernos. Mis respetados hermanos. Bien. Bueno. Ahora vamos a hablar de otro delito. El delito de comprar objetos robados o comprar objetos que de alguna manera tienen la impregnación de robo porque fueron asaltados, así fuera legalmente. Las prenderías son un lugar de esos. Una pieza que se lleve a una prendería
y que después no se puede recuperar, eso está impregnado de la frustración, del dolor, de esa... Creo que esto lo vimos la semana pasada, pero importante que hoy lo retomemos de nuevo. Por ejemplo, la señora que tiene su máquina de coser y de eso vive, y de pronto tuvo una necesidad. Ella es una modista que se gana la vida haciendo trajes, y tuvo una necesidad y empeñó la máquina. Tuvo de pronto un hijo enfermo o algo así, y los intereses son carísimos en ese sitio. Ya vimos que la usura es también otro delito. Y allí, con esto, la señora no pudo sacar esa máquina. Y la máquina fue vendida. Esa casa, esa pieza quedó con todo el dolor y la frustración de esa señora. Ay, mi maquinita, y ahora con qué le voy a dar de comer a mis hijos, y toda esa desgracia la tiene esa máquina. Y eso encarma tanto al dueño de la prendería como a quien compre ese objeto, que dice, uy, la compré baratísima, qué negocio tan bueno hice. Es un mal negocio. Mis respetados hermanos, no compren en prenderías nada. No compren nada en prenderías, porque comprar en prenderías es traer a su vida desgracias impregnadas de cosas malas. Es que es un precio buenísimo. Sí, el precio puede ser bueno, pero la energía que está impregnada en ese objeto es una energía de desgracia, es una energía de amargura, es una energía de tristeza. Y esa desgracia pasa a quien adquirió ese objeto. Grábense siempre algo. Las cosas no son solamente el objeto, sino la energía de la cual están impregnadas estas cosas. Bien. Bueno, ya tenemos entonces otra cosa importante. En estos países de América Latina es fácil encontrar desguazaderos. ¿Qué son desguazaderos? Lugares donde llevan los carros robados, los desbaratan y los venden por piezas. En esos desguazaderos es una venta de repuestos obviamente muchísimo más baratos que en una venta de repuestos nuevos, como debe ser, o incluso de segunda, pero legales. Mis hermanos, huyan de esa desgracia. Huya de esa desgracia de comprar objetos robados en prenderías o en estos desguazaderos o sitios. Huyan de esa desgracia. Creo que todas estas cosas las alcanzamos a hablar algo la semana pasada, pero mi ser me dice que tenemos que retomar de nuevo eso.
para que quede claro como la luz del día. Vuestras mercedes vayan formando dentro de todos, y su mercedes y mi ser, debemos ir formando siempre como una sublime obsesión el peso y la medida justa de todo lo que hagamos. Peso y medida justa en todo lo que hagamos. ¿Ven? Peso y medida justa en todo lo que hagamos. Recuerden la ley de oro, la regla de oro. Lo que no quiero para mí, no lo quiero para mis semejantes. Lo que no quiero para mí, no lo quiero para mis semejantes. Es así de simple. Así de simple. Bien. Dentro de estos procesos de robo, todo lo que sea plagio, siendo aparentemente legal, tengamos cuidado de que eso no es de Dios. Robar fórmulas, robar secretos, no es de Dios. La competencia es válida, pero dentro de los patrones de la legalidad, dentro de los patrones de hacer las cosas bien ante Dios. Bueno, bien, antes de seguir con los, o sea, hasta aquí hay algunas preguntas. Adelante. Maestro, sí hay una pregunta. Mira, a ver si hay alguna preguntita para antes de continuar. Sí, maestro, aquí hay una pregunta que hace Xiaomi. Dice, buen día, venerable. ¿Comprar carne es delito de robo? Gratísimas. No es porque yo lo compre, no. Es porque un familiar que me preguntó. Puedes comprar carne. No, puede ser otro tipo de delito porque el animalito pues sufre, pero aquí en la transacción no se considera como robo. No, aquí no hay robo por el solo hecho de comprar carne, no se considera que eso sea robo. Sí hay otros delitos que están inmersos ahí, como la muerte, el sufrimiento del animal. Quien coma carne está comiendo el dolor de ese animal, el que sufrió. Y les cuento algo, para que lo vayan teniendo presente. Quien se alimenta del dolor, no faltará en su casa el dolor, sea de enfermedades o sea de penas emocionales. Eso está trayendo a su casa. Para que vayamos entendiendo esto de ese talante es esta situación. Bien. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, maestro, hay otra pregunta que hace Patrick. Y dice, maestro, ¿es bueno participar de los... Maestro, ¿no es bueno participar de los remates públicos judiciales de muebles e inmuebles? Gratitud por su contesta. Las casas, los remates. ¿Qué creen sus mercedes?
En principio, hay remates de remates. Tendría uno que expulgar bien. Voy a ponerles un ejemplo. En Colombia, en los años 90, el sistema de precios terrible. Alguien sacó una casa, la compró en 30 millones, pagando cuotas altísimas, altísimas. A los 5 años debía 50 y las cuotas seguían subiendo de una forma inmisericordia. Miles y quizá millones de colombianos no tuvieron para pagar esas cuotas y el sistema reventó. Todas esas casas las perdieron. Sano. Indudablemente que esas casas en remate sobradas de robo y tenían toda esa frustración y esa tristeza. Inclusive en ese entonces sacaron una canción que dice la voy a tumba, que es de la casa que antes de entregar esa casa se llevaban puertas, todo el trabajo, el ahorro de tantos años y estos los despojaban de eso. Eso es robo. Comprar una casa de esas no es correcto. Si la casa fue recogida por un remate que el tipo simplemente se desordenó y pudiendo pagar no pagó por desorden en sus cuentas, puede ser factible que esa casa sea de alguna manera negociable ante la ley de Dios, ese remate. Todo remate tiene sus bemoles, sus cosas, sus más, sus menos. Ahora, si es un remate, por ejemplo, en un estado o en una empresa que quiere cambiar su parque automotor y remata los vehículos viejos simplemente o algunos elementos, pero que no han estado sujetos a estos dramas, pues, obviamente ese remate es bueno. Ejemplo, una empresa productora de vehículos y que tengan grandes existencias de vehículos de vigencias pasadas y quiera salir de ellos y cree un remate para salir de ellos, está bien, ahí no hay inconveniente ninguno. No hay ningún inconveniente. Muebles y cosas, renovar sus instalaciones y remata todo lo que tiene, está bien, no hay inconveniente. O alguien se va, una empresa, digamos, se va para otro lugar y hace un remate de las cosas que tiene, no hay inconveniente. O un almacén, remata todo lo que tiene, no hay inconveniente. ¿Ve? El problema está cuando hay de por medio la palabra robo. Ahí sí hay inconveniente. ¿Ven? Espero que con esta explicación les quede mucho más claro. Adelante, Maspacapi, si hay alguna pregunta o si queda oscuro algo por aclarar de lo que hemos explicado. Gratísimo, maestro. Vamos a preguntar a quien hizo la pregunta, Patrick García, si le quedó claro la contesta o si desea de pronto que se haga más claridad en el tema.
Mientras tanto, maestro, aquí hay una pregunta que hace Vladimir. Dice, buen día, maestro, una pregunta. Si compré un libro en la calle sin saber que no pagué derecho de autor, ¿cómo puedo remediar esto? Redígame la pregunta que no la oí bien. Tengo exiges con este celular del sonido. Adelante, por favor, de nuevo. Claro que sí, maestro. Dice Vladimir. Buen día, maestro. Una pregunta. Si compré un libro en la calle sin saber el autor, ¿cómo puedo remediar esto? Magnífico. Indudablemente, ese libro, compre el libro, busque comprar en un lugar autorizado el libro original, el verdadero libro, el original. Cómprelo. Esa sería una forma de remediarlo. Si fuéramos estrictos, tendrías que comprar 6 libros originales y ofrendar 5 a los seres que sepas que los necesitan. Y el libro que es de robo, quemarlo o salir de él. De pronto, si no tienes todo el dinero para hacerlo, mínimamente compra el libro nuevo, pero en un lugar en el cual estés seguro que estás recibiendo, que se están recibiendo los derechos de autor por hacerlo. Esa es mi contesta. Entonces, si tienes la forma y la posibilidad, vamos a convertir esta desgracia en una oportunidad para que sea borrado del cosmos tu delito. Lo compras 6 veces, ese libro. Se ha aumentado 5 veces, o sea, en 6. Y a personas que tú veas que necesitan del conocimiento de ese libro, se los ofrenda. Mire. Eso hará que se multipliquen tus saberes y que ese robo quede borrado del cosmos como delito y se convierta en un favor para ti que te catapulta hacia arriba, hacia los cielos. Esa es la contesta a su merced. ¿Hay más preguntas? Maestro Vladimir dice, gratísimas, maestro, por la contesta. Igualmente dice Patri García, quedó claro, maestro, gratísimas. Aquí hay otra pregunta que hace Flor y dice, buenas noches, maestro. Si compré una prenda de segunda que lo regalé a una persona pobre, no sé si perteneció a una buena o mala persona. ¿Pudiera traer mala energía? Si tú la compraste y la ofrendaste, está bien. Está bien. Está bien. Lo que fuere, hay gente que por desgracia se convierten en recicladores por karma de esas mismas personas de energía negativa. De todas formas, busca que de ahora en adelante lo que uses como prendas de ropa sea lo más nuevo posible. Marca nuevo. De pronto se licencia una casa, quizá un carro, por la dimensión del costo que tiene. Pero lo que uno lleva encima
o incluso las camas, eso no puede ser de segunda, porque está impregnado de la energía de esas personas. Un colchón, por ejemplo, donde se fornicó y se hicieron tantas cosas para tenerlo para uno, sería continuar y absorber en nuestro cuerpo todas las malas vivencias y las cargas negativas de las personas que ayer lo usaron. ¿Ven? Procuren que sus mercedes se impregnen de su propia energía. No busquen mezclarse con otras personas. ¿Ven? Y aquí viene otro tipo de robo. El que toma y se presta ropa, por ejemplo, muy común en las casas, que una hermanita se pone la ropa de la otra hermanita, o un hermanito se pone la ropa del otro hermanito. Eso es robo de uso, que es otra forma que pareciera que no es robo, pero es robo de uso. Ya. Conocí a un par de hermanas, yo las conocí, en la cual la jovencita, 17 años, muy limpia la niña, ni novios había tenido, pero la hermanita sí tenía una espuela que déjame decirte, y se ponía la ropa sin permiso de la hermana. Se puso un blue jean, un pantalón de la hermana. Y al cabo de los días, la hermana, la que ni siquiera tenía novio, resultó con un papiloma. Cortesía de que la otra hermana, por allá en sus fechorías, le habían prendido este mal, y eso fue lo que le transmitió. ¿Cómo les parece? Eso, el robo de uso, cuídense del robo de uso. Es un robo que no pareciera robo, y es coger sin permiso algo, así lo devuelvan. Por ejemplo, necesitó un lapicero y agarró el lapicero, había uno por ahí mal parqueado y lo usó, sin pedirle permiso al dueño. Un robo de uso. Alguien que va, por ejemplo, hay un carro y necesita mirarse, entonces coge el espejo y lo mueve para acomodarlo. Un robo de uso. Tampoco es el extremo, dicen que no, yo no me puedo mirar un espejo porque estoy robando el espejo. Tampoco llegar a esos extremos, no. Es cuando uno abusa de algo, toma algo sin permiso del dueño. Necesitó algo y estaba por ahí, venga para acá, sin pedirle permiso al dueño. Robo de uso. Robo de uso. Eso, todas esas indelicadezas se llaman robo de uso. Bien. Tomar algo que lo necesitan sin permiso del dueño. Por eso nosotros, cuando necesitamos que alguien nos escribir algo y no tenemos lapicero en ese momento, el bolígrafo, esferógrafo, caneta o como lo llamen, decimos, me ofrenda un poco de tinta para hacer esto. Bien pueda. Es una forma de... porque mire que se gastó algo de tinta y eso es importante tenerlo presente. La semana pasada habíamos visto el abuso de confianza. Realmente el robo de uso es una forma de abuso de confianza. Abusar de la confianza de una persona. Que alguien da algo y el otro se apodera, va más allá de las cosas que le fueron permitidas. El robo de uso.
muy común en nuestro medio y muy fácil de caer en cualquier parte. Muy fácil. Y aquí hablemos de otros que parecieran que no son robos. El asalto a la olla y asalto al plato ajeno. ¿Qué es asalto a la olla? En la olla se cocina para todos, pero de pronto llega alguien y asalta la olla, mete su cuchara y come de esa olla. Ya contaminó con las babas de él la comida de todos. Eso es un asalto a la olla y eso es robo, para que lo sepan. Ahora bien, supongamos que esa persona entró y sacó sin medir los que faltaban y las cosas. Así haya sacado con la cucharona y echaba el plato de él, asalto a la olla. Si él pregunta al encargado de repartir, ¿puedo echarme? Y la persona le da la autorización que sí, ya es otra cosa. Pero asaltar la olla, eso es robo. ¿Vamos entendiéndonos? Y ese delito es muy común entre las personas. Lo mismo que asalto al plato. De pronto ven un plato ajeno y de un hermano, de alguien, ahí atrás le sacan una papa o algo, se lo sacan. Que no era para él, sino para esa otra persona, eso es un asalto al plato. Son formas de robo, así les parezca que no. Son de formas de robo. ¿Cómo les parece? Cuéntenme, adelante. Si hay preguntas hasta aquí con toda esta andanada de tipos de robo que hoy estamos viendo. Adelante. Muy interesante, maestro. Sí, señor, aquí hay otra pregunta. Dice Torres de Arequipa, dice, maestro, tengo una pregunta. Cuando se compra cosas de segunda o pirata, entre paréntesis libros, ¿eso resta la riqueza? O sea, atrae la pobreza y escasez. De acuerdo. Mírenlo todo como energías. Mírenlo todo como energías. Pero separemos, las cosas de segunda no necesariamente son malas, sino lo que tenemos que ver es lo robado, lo que ha sido robado, lo que tenga energía negativa. Por ejemplo, hay cosas de segunda que solo se consiguen de segunda. Por ejemplo, hay libros que ya las ediciones, no se sacaron nuevas ediciones, pero esos libros son una joya. Una joya. Y que alguien pues los ofrendó, los puso en un anticuario de libros para que los vendieron allá y ellos están revendiéndolos. Ahí no hay pecado, ahí está bien. Yo, por ejemplo, les cuento, hay un libro que lo busqué nuevo, no lo encontré y me tocó comprarlo de segunda mano. Pero no fue robado, sino el señor lo vendió a un anticuario y en el anticuario me lo vendieron. Era un libro original, no era copia ni plagio, sino un libro que pasó por eso. Ese libro, que entre otras cosas se lo recomiendo, se llama La colina de Watership. Es la historia de unos conejitos, es lo más de lindo ese conejo, es el libro. Y tiene unos mensajes bastante importantes. El que escribió ese libro es un vidente en muchas cosas y es de la línea de los Adams. Bien, se llama Richard Adams. La colina de Watership.
Entonces, pues depende de lo de segunda, no podemos decir necesariamente que eso es malo, sino depende de las cosas. Lo robado sí, definitivamente, lo robado sí trae desgracias todas las que quieran. Desgracias todas las que quieran. Las cosas de segunda dependen. Por ejemplo, comprar un colchón de segunda, pues eso sí no se lo recomiendo jamás. Ya. No se lo recomiendo. Comprar ropa de segunda, tampoco se lo recomiendo para su mercedes. Y ya depende de lo que sean las cosas. Ya eso dependería. Por ejemplo, una obra de arte. Eso ni siquiera la palabra segunda pasa por la cabeza de uno. Porque es una joya que va pasando en el tiempo. Y ahí se tiene con el concepto de segunda, pero no es de segunda. Bueno. Entonces, ¿queda claro con eso o hay algo por especificar al respecto? Adelante. Maestro, vamos a esperar la contesta de Torres, quien hizo la pregunta, para ver si ya le quedó claro o queda de pronto algo por aclarar. Mientras tanto, maestro, hay otra pregunta, si su merced nos licencia. Dice Belén: buen día, maestro. Tengo 2 hijitas de casi 1 año y 2 años y comparten ropa. Mi pregunta es, ¿debo de vestirlas de acuerdo a su ropa de cada una? A pesar de que sean muy parecidas, no les haga eso, porque va creando una enemistad entre las dos. Cuando se comparte la ropa, sí crean unos niveles de enemistad entre las dos. No lo haga. Cada una tenga su ropa, cada una tenga lo otro. ¿Ven? Si quiere ver peleas en una casa, compartan ropa. Y verán cómo esas peleas, no faltará la pelea y la discordia. Entonces, esa es la gran recomendación para su merced y para todos. ¿Bien? Bueno. ¿Qué otra pregunta hay? Maestro, y otra pregunta que hace Aldo Fabián. Dice, buenas enseñanzas, maestro. Si se usan ropas de segunda mano, ¿trae energía negativa? ¿O cuando se va a un hospital o a dormir, es peligroso? Son 2 preguntas que hace. Redígamelas por favor de nuevo, que tengo exiges con el fono aquí. Claro que sí, maestro. Sí, dice Aldo Fabián. Si se usa ropas de segunda mano, ¿trae energía negativa? Esa es la primera pregunta. Si se usa ropa de segunda mano, esa ropa está impregnada de la energía de la otra persona. Está impregnada de la energía de esa persona. Y esa energía queda una especie de matrimonio entre los dos. Entre el que usa la ropa y el dueño. Y es un matrimonio malsano, maluco. Yo les confieso algo. Les voy a confesar algo. Hace muchos años, el maestro Kelly nos decía, si van a ofrendarle ropa a alguien, ofréndenle nuevo. La ropa vieja de ustedes, preferentemente quémenla. Yo para mis adentros decía, pero si un pobre la puede necesitar,
Y yo la verdad no le hice caso al maestro en eso y pasaron varios años. Yo regalaba mi ropa a la gente necesitada. Y yo no despegaba económicamente, no despegaba y no despegaba. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Un día, ya pasando el tiempo, tenía yo una camisa que pues había cumplido su ciclo. Dije, ya no la voy a usar más, pero estaba buena. Y se la ofrendí a una persona bien miserable. Y fue pues yo ya había desarrollado mucho más a nivel de sensibilidad. Y sentí ese espíritu de miseria en mí. Es como si hubiera una conexión con esa persona a través de esa camisa. Sentí todo ese espíritu de miseria, de pobreza, de escasez profunda, y dije yo, ¿qué estoy haciendo, por Dios bendito? Y hasta ese día, tuve ese yo bueno. Desde ese día dije, preferí, por amor a mí mismo, quemar mi ropa. Y empecé a despegar. Si eventualmente esa ropa hay alguien que sí o sí toca, porque por última razón, límpienla primero, lávenla, pónganla al sol en una planta de sábila para hacerle la mayor cantidad de limpieza posible. Pero eso es por la última. Esa es la recomendación, el gran consejo que a su merced les doy con la ropa y con los elementos que están impregnados de su energía. ¿Ven? Bueno. La siguiente pregunta, ¿cuál era? Otra pregunta, maestro. Sí, dice, cuando se va a un hospital a dormir, ¿es peligroso? Cuando se va a un hospital a dormir, ¿qué? Es A un hostal. peligroso. Sí, hay que buscar tener algo que aísle, tener un sleeping o algo para uno no recoger la vibración de esa cama. ¿Ven? No recoger las vibraciones de esa, porque ahí hay una mistura energética que no es buena. Un hotel de paso, de esos moteles o desnucadero, como llaman, se imaginan la energía que eso tiene, la cantidad de vainas que hayan hecho en esa cama. Todo eso lo recoge el que allí reposa. ¿Ven cómo es? Eso no es conveniente. Entonces, si toca, porque a veces le toca a uno usar algo debidamente para atenderlo y reposar encima de eso, por lo más, un aislante, aun cuando lo ideal es abstenerse de esos lugares. Pero hay momentos en que uno no se puede abstener, le toca, entonces use esas formas para evitar este tipo de circunstancias. Bien, ¿qué más? Maestro, por el cierto, son las preguntas que enviaron. No hay más preguntas, maestro. Buenas noches. Bueno, sí, adelante, si desea hacer la pregunta. Usted decía que el robo no tiene perdón. Yo le voy a poner Redígame, tengo exiges de sonido. No se está oyendo lo que está Redígame la pregunta que me están haciendo, por favor.
Maestro, licencia, aquí tampoco se está oyendo. Le vamos a pedir a Karim que por favor se ubique en un lugar donde podamos oírla mejor. A ver, ¿ahora me escucha mejor? Sí. Sí, ahora sí se está oyendo. Ya, gracias. Le preguntaba, el maestro nos decía que el robo no tiene perdón. Yo le quiero poner un ejemplo. ¿Qué pasa con las personas que realizan una actividad o se encargan de algo diciendo que es de forma gratuita, pero sin embargo ellos sacan, digamos, una comisión o un provecho de eso? Obviamente que no se dice, no se sabe, entre comillas. ¿Qué pasa con ese tipo? Que yo lo veo como un robo o un engaño. ¿Qué pasa ahí con ellos? Deme un ejemplo concreto. Por ejemplo, yo realizo una actividad, a ver, voy a poner no sé, un almuerzo que supuestamente es gratis y yo contrato a una persona que me va a hacer los almuerzos o la comida, pero yo voy a recibir, yo entre comillas recibo una comisión de esa persona que preparó el almuerzo, cuando no debería recibir nada porque supuestamente es todo gratis, ¿no? O yo estoy a cargo o a servicio de... ¿Se Espere que entiende? no está claro totalmente el ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de ese alicierto, de ese alimento que están preparando? Servir a las personas. Se supone que cada persona paga un derecho por ese almuerzo, digamos, estoy en Perú, digamos 50 soles por ese derecho. Y eso es lo que deberían ¿Y de cuál es el usar. propósito de ese alicierto, de esa A recolección de ese dinero? ¿Cuál sería el propósito? disfrutar, digamos, disfrutar del momento, disfrutar. No es para un benéfico ni nada, es para disfrutar el momento. Pero sin embargo, de esos 50 soles que se acumulan entre todos, ellos sacan un provecho de eso o un poco de eso, cuando Pero bueno, supuestamente... ahí no habría robo propiamente. Ahora, ¿dónde sí habría robo? Supongamos que se está haciendo un almuerzo o algo así para recolectar fondos para, digamos, los necesitados, los menesterosos. Para, qué sé yo, por ejemplo, para los niños abandonados, para ayudar a un hospicio donde hay niños huérfanos. Entonces se hace un almuerzo colectivo que vale 50 soles. Entonces la persona que organiza eso, el chef fue contratado entonces para hacer esa labor, digamos el restaurante donde fue contratado, le paga a esa persona una comisión por ese dinero, por haberlo contratado a él. Bueno, si la persona puede recibir esa comisión, pero si la persona se queda con ese dinero para ella, es robo. Si la persona usa ese para ponerlo en las arcas del propósito que fue por el cual fue creado, para el cual fue hecho esa actividad, pues no cae en robo. Ahí no cabe en robo. Simplemente fue una transacción para hacerlo. ¿Sí es más claro? Sí, sí me queda más claro. Claro, en este caso sería que el chef le dé una comisión a la persona. Pero si no Claro, pasa sí, eso, ya. Claro que sí. Gracias. muy bien. Lo importante es el propósito, porque es que lo otro, si la gente fue para comer bien, y pues eso es una transacción comercial, ahí no hay delito ninguno, ¿ya? Es una forma de ganarse un dinero honradamente. ¿Dónde hay delito? Cuando se hace con un propósito y el dinero se desvía a otro. Ahí sí hay robo. Bien, ahí sí hay robo. Bueno. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Más para acá.
Maestro, por lo cierto, ¿no hay más preguntas? No, señor, no han llegado más preguntas. Bien, entonces hablemos de otro robo que es impresionantemente importante. El robo de la honra de una persona. El robo de la honra. Hay dos delitos. El uno se llama difamación y el otro calumnia. Esos delitos tienden a confundirse, pero son diferentes. Tienden a confundirse. Vamos a explicar cuál es la diferencia. Supongamos que hubo una Eva que en sus días le tocó prostituirse, vender su cuerpo. Para poder sobrevivir. Y de pronto, esa persona logró salir de ese mundo y comenzar una vida nueva. Y tener algún estatus en un medio social, una empresa o algo en el cual ella fuera conocida para su labor. Y alguien de pronto conoció su pasado, siendo ella ya un ser totalmente renovado, que ha sellado ese pasado. Toma eso y lo expande a la gente que no necesita para escarnecerla solamente. Y perder todo, hacerle perder el estatus que ella pudiera tener. Eso es difamación. No la está calumniando porque fue cierto, pero la está difamando. La está difamando. Y ante Dios es un delito, porque le está robando la honra a esa señora. Tengan cuidado con eso, mis venerables. Ahora, cuando se hace con calumnias, mostrando calumnias de alguien, ya es otra cosa, mucho más grave. Nos decía el maestro alguna vez, imagínense subirse a un edificio, el más alto, allá el de Lima o el de cualquier ciudad del mundo, de los que donde nos están oyendo. 35, 50, la cantidad de pisos que sea. Poner encima de ese piso un tubo de 4 pulgadas y dejarlo por ahí 3 días expulsando agua a todo timbal, a toda presión. Luego, los 3 días, intentar recoger cada gota de agua que se botó. Es más fácil recoger esa agua que recoger la honra de una persona a la cual se le quitó. ¿Ven? Es más fácil. Cuídanos, Señor, ampáranos de esta desgracia. Ampáranos. Decía el maestro Samael hace como unos 4 meses, tomen una gallina y desplúmenla y boten todas sus plumas. Y luego intenten ponerle otra vez las plumas en cada puesto de la gallina y dejarla como al principio. Es más fácil hacer eso que recuperar la honra perdida de una persona. Son robos delicadísimos, que no pueden ser.
¿Ven? Recordemos lo que hemos dicho, lo que no quiero para mí, no lo quiero para mis semejantes. Ese robo de la honra es un delito muy grave. Se llama el delito de la murmuración. Y tampoco es perdonable así como así. Si vuestras mercedes miran en la Biblia, en la época de Moisés, cuando estaba bregando a sacar el pueblo hebreo de Egipto, la hermana murmuró contra ellos y eso hizo que le cayera lepra a la persona, a ella. Hoy por hoy, nos dice el maestro Kelly, la lepra del día de hoy se llama SIDA. SIDA. Cuidémonos de este nefasto delito, porque el agente de la ley que cobra este delito por estos días se llama el SIDA. Para que lo tengamos claramente establecido. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Adelante. Si desean hacer alguna pregunta, los que están oyendo la conferencia, por favor, pueden hacer directamente, abren el fono o pueden escribir vía chat y con mucho gusto vamos a dar lectura. Adelante si desean hacer alguna pregunta. Muy bien. Bueno, hemos hecho un recorrido. Obviamente no alcanzamos a tocar todas las formas del robo, las 13.000 formas del robo. Pero hemos tocado bastantes, inclusive unas que no parecían robo. Les recuerdo una de las que no parecen robo. Hacer promesas y no cumplirlas. Que ya la explicamos, pero siento que es necesario volver a recordarles. Promesas y no cumplirlas. Eso es una forma de robo delicada. Decía el maestro Kelly, tengo en el mismo lugar de los infiernos aquel que robó un banco y aquel que le prometió un caramelo a un niño y no se lo cumplió. Tengamos muy presente eso. Hoy por hoy vemos los políticos, los manzanillos que prometen y prometen y no cumplen. Los que se esforzaron por cumplir y no pudieron físicamente, pues Dios los tiene presentes. Pero los que hicieron promesas solo por llegar y nunca tuvieron la intención de cumplirlas, a esos se les cobrará. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¿Ven? Las promesas no cumplidas. De esto sí que hay. Las parejas que se juran amor eterno. No juren amor eterno, ¿para qué? A menos que sean tan sinceras que sientan que eso va a ser así. Pero hoy juran y mañana cambian totalmente seguramente. No hagan eso. Muy bien. Hoy voy a terminar rápido porque tengo otros menesteres que cumplir aún todavía en el día. Entonces, sí, adelante. Aquí hay otra pregunta que envían, si su merced nos licencia para la lectura. Bueno, adelante, hija.
Jaime Rolando dice, maestro, si un hijo habla mal de sus padres quitándoles la honra con malos comentarios, ¿cómo se puede proceder ante esa situación con el hijo? Pues un hijo que hable mal de los padres lleva mucha desgracia sobre su cabeza. Tiene que llamarlo uno a cuentas, y buscar entrar en negociación por amor a él. Aclárenos, ¿por qué habla mal? Y llegar a unos puntos como de acuerdo, si de pronto el tipo tiene razón, empezar a hacer cambios. La idea es crear una coexistencia pacífica entre los dos. Si hay lugar a enmendar, se enmendan cosas, y también el que enmiende la lengua. De esta manera. Es la recomendación central. Que si el hijo está reprimido, represado, que saque. Ponerse uno en los zapatos de él a ver qué es lo que quiere y llegar a acuerdos de convivencia pacífica, coexistencia pacífica. Esa es mi contesta. Gratísima, maestro. Ya sería la última pregunta de hoy. Si vuestra merced, si vuestra merced nos licencia, ya sería como para cerrar la conferencia de ese día. Sí. Si hay alguna otra pregunta, adelante, y si no, aquí cerramos por hoy. No, maestro, por lo cierto, no hay más preguntas, más si llega. Ah, mire aquí. Bueno, dice Jaime Rolando, dice gratísima maestro. Y Ramón nos envía un mensaje, dice, antes de saber esta doctrina de no ofrendar la ropa usada y también de no recibir, ya lo había hecho. ¿Cómo lo remedio? No, ya tranquilito. Con que lo sigamos de aquí en adelante haciendo bien, ya es un gran avance. De pronto, con el transcurrir de los días siguientes, les podemos enseñar algunas técnicas de limpieza de nuestros campos magnéticos. Pero por ahora, con que enderecemos, está bien. Con que corrijamos esto, es lo importante. Porque cuando se sabe algo que está mal y sin embargo se hace, se cae en contumacia. Y la contumacia es lo que llama la Biblia los seres de dura cerviz, que no bajan la cabeza ni a garrote. Por ahora, con que cumpla está bien, por ahora. Listo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante. Sí, maestro, llega otra pregunta que hace Esperanza. ¿Qué pasa cuando se regala la ropa? Hay una especie de matrimonio energético entre la persona que la recibe y la persona que la dona. Quedan matrimoniados. La energía de los dos comienza a fluir, la del uno en el otro y la del otro en el uno. Pero no es la parte solamente positiva, sino la negativa, que es lo que más se impregna en la ropa. Casos excepcionales, alguna vez que el maestro Kelly nos donó la ropa de él, todo lo donó, ya es diferente, porque él está impregnado de una energía del absoluto. En cambio, una criatura de la calle, cualquier criatura alrededor, está impregnada de problemas, de cosas sucias, de angustias, de cosas negativas. No es conveniente, porque queda un matrimonio entre las dos personas. ¿Ves? Esa es la contestación. Bueno, vamos a ubicar las manitas en el pecho, de esta manera. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, en este bendito día. Gratitud por esta sabiduría que nos has traído a través de nuestros maestros, Jaque, Linceus y Museus, Samael Joalba Torbeor.
para poder ser de nuestra vida, hacer de nuestra vida el peso y la medida justa, para no ofender con las malas acciones de ventaja a nuestros semejantes, Señor. Bendito seas, Padre. Y concédenos, Señor, la gloria y la dicha de tener la voluntad crística y el entusiasmo de vida, para que lo aprendido de hoy en adelante sea carne y sangre en cada uno de los presentes. Lo pedimos en el nombre del Cristo, por el Cristo y por el Cristo. Aún sea.